Los polacos acudieron a las urnas. Las elecciones se adelantaron tras el accidente aéreo en el que murieron el presidente Lech Kaczyński y gran parte de la élite dirigente del país. Había expectación por saber si la tragedia del 10 de abril afectaría al voto de los electores. Y parece ser que sí, que el voto emocional influyó en que el candidato favorito, el liberal Komorowski, no se impusiera al candidato ultraconservador, Jarosław Kaczyński, hermano gemelo del presidente fallecido. La segunda vuelta, el 4 de julio, será la definitiva. Los ciudadanos tienen que decidir entre dos modelos de Polonia bien diferentes. Hemos visto de cerca la complejidad de un país al que la tragedia ha situado de nuevo entre la fatalidad y la esperanza. Domingo 20 de junio. Los colegios electorales se abren en Polonia para que el país pueda iniciar una nueva etapa. Esta joven democracia europea, la piedra en la que tropezó el comunismo, ha superado en los últimos meses duras pruebas: la pérdida de la cúpula del Estado en un accidente aéreo y graves inundaciones. Aquí, en Varsovia, como miles de polacos, la mujer de Jorge Ruiz, que fue niño de la guerra española, ejerce también su derecho al voto. Hay 10 candidatos, pero la cuestión se dirime entre dos: el favorito de las encuestas, en el centro derecha liberal, y el hermano gemelo del presidente fallecido, en la derecha más radical y nacionalista. Todos fueron en su día miembros del mítico sindicato Solidaridad, que se opuso a la dictadura comunista. Pero ahora corren otros tiempos y lo que está en juego es la tensión entre los fantasmas del pasado y el impulso hacia el futuro. En el fondo, el principio del fin de la transición democrática en Polonia. Los varsovianos y el resto de los polacos acuden a las urnas para elegir, dicen aquí, entre dos Polonias diferentes, dos formas distintas de abordar los problemas del país. Yo he votado por la concordia de Polonia. Paco Soto, corresponsal español, acompaña también a su mujer al colegio electoral. Las dos formaciones políticas en liza comparten valores conservadores, pero la plataforma cívica, el partido de Komorowski, es más europeísta y tolerante, mientras que la ley y la justicia, el partido de Jarosław Kaczyński, se considera el guardián de la identidad polaca y tiene posturas más antieuropeas. No son los únicos, pero son los dos polos entre los que se debate esta votación. Hablamos en Polonia de una Polonia con dos tribus. Una tribu es la tribu europea, la tribu que busca la concordia en Polonia, la tribu que quiere construir, y la otra tribu es la que está mirando siempre hacia el pasado, la que recuerda las atrocidades que cometieron los rusos y los alemanes aquí, la que busca más bien el conflicto que otra cosa, porque del conflicto se alimenta. A él, que lleva más de 50 años viviendo en Polonia, y a su mujer, la confrontación que se vive estos días también les evoca otros tiempos. Contemplan las figuras del realismo comunista y recuerdan que el fallecido presidente y su hermano promovieron leyes para derribar los grandes monumentos de aquella época, de la misma manera que años atrás el gobierno comunista trató de eliminar otros símbolos. En esta calle, ese edificio fue construido para que tapara una iglesia. Yo creo que demuestra bastante similitud entre los Kaczyński y los comunistas en la forma de ver el mundo, porque los comunistas trataron de ocultar la iglesia como si eso fuese igual a eliminar a la iglesia. Trataron de hacer lo mismo los Kaczyński con los símbolos del comunismo, es decir, ocultarlo. En la noche electoral, el ambiente en las sedes de los dos principales partidos es muy distinto. Minutos antes de que se cierren las urnas, los partidarios de Kaczyński corean y gritan "ganaremos", rodeados por todas partes de los colores de la bandera. Las primeras palabras de su líder cuando se saben los resultados de los sondeos son para recordar el accidente en el que falleció su hermano y 95 personas más. Se dirigían a rendir un homenaje a los más de 20.000 polacos asesinados por los rusos en Katyn. Encontramos al director de la película que inmortalizó esa masacre en la noche electoral del otro candidato. Él, Andrzej Wajda, uno de los intelectuales más conocidos de Polonia, cuyo padre también murió en Katyn, se confiesa partidario de Bronisław Komorowski. Nos representa a nosotros, a los que no tenemos miedo. ¿De qué vamos a tener miedo? Toda la vida hemos deseado pertenecer a Europa, porque Polonia forma parte de Europa, parte de la cultura cristiana.
Favorito en la mayoría de los sondeos, hasta algunos le daban ganador en la primera vuelta, y jefe de Estado en funciones después del accidente aéreo, Komorowski comparece ante los medios y ante los suyos para reconocer que habrá segunda vuelta, que ningún candidato ha conseguido el 50% de los votos, y asegura que, como en el fútbol, lo más difícil es la prórroga. El candidato de la plataforma, señor Komorowski, no es un líder carismático. No hizo una buena campaña. Es un buen candidato para el presidente, pero no buen candidato para la lucha electoral. No tiene temperamento, no tiene ideas originales. Es un político con mucha experiencia, con mucha confianza, moderado, del centro, pero como un candidato es, ¿cómo se dice?, sin colores, sin temperamento. Daniel Pasen, exdiplomático polaco y ahora columnista de la revista más antigua y conocida, el semanario Política, analiza los resultados y escribe que hay 3 ganadores, aunque todas las victorias no sean iguales. Ya los datos oficiales arrojan varias sorpresas: la alta participación, el ascenso del candidato de la izquierda socialdemócrata y la corta distancia entre Komorowski, el más votado, que obtiene el 41%, y Kaczynski, que logra algo más del 36%. Datos que parecen prorrogar el enfrentamiento entre ambos partidos vivido en los últimos años. El presidente de la República es básicamente una figura meramente institucional, y así ha sido en Polonia desde que este país recuperó la democracia hace 20 años. Lo que pasa es que el difunto presidente Lech Kaczynski no lo entendió de esa forma y utilizó, desgraciadamente, su presidencia como un arma de confrontación permanente contra el gobierno de Donald Tusk, pero también de confrontación permanente contra la Unión Europea. Por lo tanto, todo depende de quién gane estas elecciones, seguirá siendo como antes o seguirá siendo como debería ser. Las peores inundaciones registradas en Polonia en la última década se superponen en la precampaña electoral a la conmoción del duelo nacional vivido semanas atrás. En la primera oleada de lluvias torrenciales mueren 15 personas. A finales de mayo y luego a principios de junio, miles tienen que ser evacuadas y hay cientos de millones en pérdidas. Por supuesto que las inundaciones jugaron un papel importante, pero yo diría que han tenido un impacto insignificante sobre los resultados de las elecciones, ya que obviamente han conmocionado una gran parte de la sociedad, pero también se ha demostrado que el gobierno estaba gestionando bastante bien todo lo relacionado con las inundaciones. No tan bien como para ganar puntos, pero tampoco tan mal como para perderlos. Pero hasta las inundaciones lo que domina la campaña es el accidente de Smolensk, en Rusia, a pocos kilómetros del bosque de Katyn, en el que mueren el presidente y su mujer y gran parte de la cúpula del Estado 3 días después de que los gobiernos ruso y polaco vivieran una histórica reconciliación en el mismo lugar. Para esta escritora norteamericana, casada con el ministro de Exteriores polaco y premio Pulitzer por sus investigaciones sobre las cárceles soviéticas, aquel accidente aéreo tuvo un doble efecto. La tragedia de Smolensk ha tenido un gran impacto en diferentes aspectos y, en concreto, ha cambiado todo porque hubo que convocar, que anticipar las nuevas elecciones presidenciales, que tuvieron que pensarse de otra manera sobre diferentes partidos políticos, de uno de los cuales el presidente fue líder. Pero la tragedia de Smolensk provocó también que los polacos empezaran a pensar de otra manera sobre las relaciones con sus vecinos, a sentir que Rusia no siempre será peligrosa para ellos. Sin embargo, es muy difícil de valorar si ha influido sobre el reparto de votos. Se podría suponer que una parte del apoyo que obtuvo Jarosław Kaczyński es la muestra de la continuación de esta empatía relacionada con la tragedia en la que murió su hermano, el presidente de Polonia. Pero yo no diría que hay aquí una relación tan directa y fuerte. Más bien, vería el impacto de este acontecimiento sobre el clima general de la campaña y no sobre un resultado concreto de las elecciones.
La gran incógnita de estas elecciones polacas sigue siendo hasta qué punto ha contado el llamado voto emocional. Estrechamente unidos desde pequeños, hasta el punto de que llegaron a coincidir unos años juntos en el gobierno y la presidencia de Polonia, los hermanos Kaczynski, un caso de gemelos único en la historia de la política mundial, formaban un binomio que parece inseparable incluso después de la tragedia. Son los mismos gestos muy parecidos. La retórica es muy parecida, el tono de voz muy parecido. Entonces yo creo que la gente asociaba también a la figura de Jarosław Kaczynski con la figura de Lech Kaczynski también físicamente. Y esto naturalmente le ayudó mucho a obtener ese resultado tan sorprendente y tan positivo en la primera vuelta, pero nadie sabe cuál es el número de los votantes que lo consideraron el factor más importante para votar por el señor Kaczynski. Los analistas, como esta profesora de la Universidad de Varsovia, recuerdan cómo él mismo hace años arrebató la presidencia del gobierno al actual presidente en una segunda votación. En 2005 también Tusk ha ganado a Kaczynski en la primera vuelta, porque Tusk ha tenido 36% y Kaczynski ha obtenido 34%. Sin embargo, la segunda vuelta ha ganado Kaczynski, no Tusk. Pero parece ser que esta vez no vamos a vivir esta sorpresa, porque los votos por los cuales van a luchar ahora los dos candidatos son los votos de Napieralski, de Socialdemocracia. Y el electorado de Napieralski supongo que va a elegir a Komorowski. Todos aseguran que habrá una reñida segunda vuelta, condicionada también por el accidente, porque será el 4 de julio, cuando la mitad de los polacos y muchos votantes de Komorowski estén de vacaciones. No sabemos la cantidad de personas que se van a abstener o la cantidad de personas que se va a molestar ir a pedir certificados para poder votar allí donde pasen las vacaciones. Es una incógnita. Lo que sí sabemos es que el electorado del conservador nacionalista Kaczynski es mucho más disciplinado, es mucho más tropa con caudillo propio Kaczynski que el partido o los electores de Komorowski, lo cual puede apuntar a que el resultado sea muy, muy incierto, impredecible hoy por hoy. Reconstruidas piedra a piedra tal como fueron después de quedar arrasadas tras la Segunda Guerra Mundial, las casas de este barrio son un ejemplo de la capacidad de los polacos para recuperarse y avanzar. Es algo más que la lucha entre rivales políticos lo que se dirime en estas elecciones presidenciales polacas. Es la confrontación entre el pasado y el futuro, entre el peso de la historia y la tragedia y el desafío de la modernidad, entre dos formas de entender Polonia, pero también dos formas de comprender el mundo. Una vez más, este país que ha sufrido como pocos el zarpazo de la historia, tratando de superarlo, se convierte en un laboratorio político en el que se ensayan otras propuestas. Al fin y al cabo, este es un país que siempre buscó nuevas vías. En el interior de este local de Varsovia, uno de los más antiguos de Europa, la familia de su propietaria mantiene su propio debate político. Ya pasaron 20 años de democracia, así que la gente aprende poco a poco. Yo creo que el gran error del gobierno y el anterior es olvidarse que hay un gran electorado, y eso ya en plan un poco cínico, de gente que son un don nadie. La gente que tú llamas don nadie y que es gente humilde y que es gente trabajadora y que ha creado este milagro económico polaco por una explotación increíble, porque los polacos trabajan más horas de Europa. Algunos lo llaman el milagro polaco. Este país es el único de Europa donde el año pasado no se dejó sentir la recesión. Muchos creen que el resultado final de estas elecciones puede influir de forma poderosa en el ambiente social y político que permita mantener ese crecimiento económico y en el papel de puente con el este que Polonia sigue ejerciendo en Europa. Quizá a modo de preludio, esta música que suena por toda la ciudad recuerda cómo Chopin, su compositor inmortal, escribió parte de sus mejores obras sumido en la ansiedad y la angustia que le provocaba la situación de su país, entonces asediado por los rusos. Es el mismo sentimiento romántico que embarga a muchos polacos cuando son conscientes de que no es posible avanzar si se continúa mirando hacia atrás.